Ok. Ahí estamos. Bien. Habíamos quedado en el asiento de ventas, el punto E. Creo que era. Ujú. Acá. Señorita Marítima, parece. Marítima. Este. Ahí te pasaste. Marítima. 13 S. Ahí habíamos quedado. Cuando quieras. Yo estoy Bien. acá igual, ¿eh? Sí. La señorita Marítima, 30 autos. Bueno, es una venta. 30 autos a 50.000 cada uno, recibiendo un documento con vencimiento el 31 de marzo del 2002, que incluye un interés de 450.000 pesos. La empresa utiliza para la evaluación los saldos de su existencia, el sistema PEPS, y contabiliza el costo de las ventas al efectuarse las mismas. ¿Alguien llegó a realizar algo, a ver algo? ¿O quedó así desde el miércoles? Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Estamos acá. Esto es lo que habíamos, lo de color es lo que habíamos hecho la semana pasada. Vamos a pintarlo esto de otro color. Verde. Bien, vende una cantidad de 30, un costo unitario de 15.000. El precio, bueno, acá dice unitario, pero no era, decía auto a 50.000 cada uno. Está bien, con el precio unitario 50.000 cada uno. Con un documento con vencimiento el 31 de marzo del 2002. Tiene intereses y nos dice el práctico, incluye un interés de 450.000 pesos, ¿sí? Esos intereses hay que netearlos, ¿sí? Porque esos 450.000 ya tiene IVA incluido, entonces lo neteamos. 450.000 dividido 1,21 nos queda un interés neto de 371.900,83, ¿sí? Bueno, la empresa utiliza para su evaluación saldo de existencia, eso es para saber el tema de las ventas, para sacar el costo, y contabiliza el costo de las ventas, bueno, al efectuarse las mismas. Eso habíamos dicho la clase pasada que íbamos a hacer todo este punto 13 y después el costo al finalizar este punto, ¿sí? Bien, a ver si este es el total, no, este es el total de todo. Después tenemos la venta que habíamos hecho 30.000 por el precio que habíamos obtenido la clase anterior, que era el precio unitario al contado, sería las 30 unidades por 45.000, y a eso tenemos que sacarle todavía el IVA también, sería ese 30 por 45, le neteamos el IVA y nos queda la venta neta, sería una venta sin IVA. Y de eso, bueno, todavía tenemos que obtener el costo financiero con la fórmula rara que la profe habíamos cambiado la vez pasada, pero es la cantidad por el precio unitario que nos da el planteo, menos la cantidad por el precio al contado, sería esa, porque vendemos a 50.000, cuando en esta operación vendemos 50.000, pero el precio a contado es 45.000, entonces esa diferencia es nuestro costo financiero implícito.
Y a eso le tenemos que netear el IVA, ¿sí? Sacar el IVA. Dividido 1,21. Sería, hacemos 30 por 50.000. A ver qué le hago aparte. 30 por 50.000. Ahora que no me acepta. Y 30 por 45.000 para que vean la diferencia. Esto le sacamos la diferencia. Que son 150.000 y al mismo tiempo esto lo neteamos. Sería lo dividimos 1,21 y me da el valor que tengo acá en verde, ¿sí? 123.966,94. Sería esto, es lo que está acá en el costo financiero implícito. Profe, Sí, ¿cómo se saca ese monto? ese valor del costo financiero implícito. El planteo nos dice que se vende 30 autos a 50.000. Nos da un valor que nosotros determinamos sea 50.000. Por los ejercicios anteriores que hicimos, determinamos que el precio real, el de lista, o mejor dicho, el precio al contado era de 45.000, que lo habíamos determinado con la primera venta que hicimos, que el precio de contado era de 45.000. Entonces, si nosotros esta venta lo vendimos a 50.000, estamos teniendo 5.000 por unidad de intereses implícitos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es 50.000 por 30, que es lo que es la venta, pero también tenemos que comparar y restar ese importe de la venta por el verdadero importe de venta al contado, ¿sí? ¿Cuánto sale nuestro producto al contado? Que es 45.000 por 30. Hacemos la diferencia de estos dos importes, del que vendimos y el verdadero precio al contado, y nos sale 150.000 pesos la diferencia, ¿sí? Esos 150.000 son los intereses implícitos con IVA. Así que hay que netear también el IVA, para lo cual hacemos 123.000 dividido 1,21. Y así llegamos a este importe que tenemos acá en el costo financiero implícito, ¿sí? De la venta. Bueno, después la venta neta se ya habíamos hecho, que era el precio de venta por el verdadero precio al contado, que es 45.000 menos, o sea, no menos neteado el IVA de dividido 1,21. Y teníamos el IVA y el IVA tenemos que sacar el IVA de los intereses que habíamos sacado primero, que nos decía el interés, el primer interés que nos daba el ejercicio, del costo financiero implícito y de la venta neta. Esos son los tres IVA que tenemos, los tres importes que tenemos que sacar el IVA. Podemos sumarlo todo y hacerlo por 21% o 0,21. En este caso lo que hice fue venta neta por el 21%, más el costo financiero implícito por el 21%, más el interés por el 21%. Me sale un IVA total de 338.429,75. Esto lo pueden Profe, ¿le hacer puedo hacer así. una pregunta? Sí, sí, sí. Ese interés explícito que usted sacó ahí está neto de IVA, Este sería está, lo... este está neto porque
acá hicimos, son 450.000 Sí. dividido 1,21. ¿Sí? Porque 450.000 es lo que nos dice el planteo, que incluye un interés de 450.000. Todos estos, como no nos dice la BIEP nada de netos de IVA, es decir, que tienen IVA incluido. Por eso lo tenemos que netear. Además, los intereses tienen IVA, los productos tienen IVA. Para nuestro cálculo lo tenemos que netear. Profe, ¿y ese interés, no, perdón, el IVA se puede sacar de 1.950.000 también? Sí, 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 por eso se lo iba a Sí, mostrar ¿sale también, el que mismo monto? sumando los tres, en realidad, 1.950.000 está incluido el IVA, ¿sí? Sí, Pero sumando, si ustedes hacen su planilla o su papel de trabajo, sumando estos tres, sería el interés más el costo financiero implícito, más las ventas, tienen un importe que vendría a ser un neto. Esto vendría a ser el neto acá. A ver. Sí, creo que, a ver, no me vas. Ay. $1.600, si esto solo le multiplicamos al neto, que es la sumatoria de todo, por 0,21 tendría que dar lo mismo, ¿sí? 338, otra forma más fácil, 338.429,75, ¿sí? Tengo una manera rara de resolver las cosas, voy por el lado más difícil. ya ahora entendí igual, profe, muchas gracias. Bien, bueno, ahí tenemos entonces nuestro papel de trabajo para hacer el asiento. ¿Y cómo harían el asiento? Documentos a cobrar, a ventas, a IVA, débito fiscal, a intereses a devengar del componente implícito, financiero implícito. Bien, tenemos documentos a cobrar, bien, a ventas, a IVA, y todos estos valores sacamos todo de nuestro papel de trabajo, ¿sí? El documento a cobrar es nuestro valor total, sería la sumatoria esta que hicimos, esta sumatoria incluido los intereses, ese es el total del documento que realizamos y que vamos a cobrar. Después tenemos la venta, que es la venta neta, es la venta. Bueno, el IVA, que ya le había dicho cómo sacar. El costo financiero también, que lo vimos. Y los intereses, que es el valor que nos dice en el enunciado sin los intereses. Perdón, el IVA. Y así quedaría entonces nuestro asiento. Esto que ustedes ven de colores, yo le pinto de colores de una manera de tener organizado los intereses. Acá, por ejemplo, yo le puse los intereses y sus vencimientos, ¿sí? Tanto del costo financiero como del interés. Dividido la cantidad en este caso lo puse, sea por mes, dividido los 6 meses. Bien, seguimos entonces. ¿Se entendió alguna consulta? Seguimos con el costo de mercadería. Perdón, un ratito nomás. Si alguno de ustedes hace de manera diferente, ¿sí? Y quiere preguntar, puede hacerlo, porque muchas veces, tanto en el cálculo como en el asiento, pueden haber diferentes opciones de contabilización. Por ejemplo, una opción, en este caso, podría cargarse todo intereses a devengar, ¿sí? Depende, siempre le digo, del plan de cuenta y de la necesidad del usuario. Pero si ustedes pusieran, en lugar de separar componente financiero implícito
e intereses en dos cuentas diferentes, pusieran todo en una misma cuenta, no estaría mal tampoco, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta más después el devengamiento. Por eso les vuelvo a recalcar, si ustedes hacen diferente, sáquense la duda de por qué ustedes lo pensaron diferente o calcularon diferente, porque hay situaciones en las que se pueden resolver, ¿sí?, de maneras distintas sin que no, o sea, que estén bien las dos formas, ¿no es cierto? Como en este caso. No sé si se entendió. Quiero que se saquen las dudas cuando estamos haciendo los prácticos. O sea, se puede poner a intereses positivos de vengar nomás, una cuenta nomás. Claro, o sea, eh, nosotros lo hacemos, digamos, lo más completo posible, ¿sí? Sí. Lo más discriminado posible, como para que ustedes lo entiendan. Pero sí podrían poner en una sola cuenta intereses positivos de vengar, recordando luego en el devengamiento que tienen que devengar las dos, ¿sí? ¿Es conveniente discriminar los costos financieros implícitos de los explícitos? Sí, es conveniente siempre que nosotros discriminemos mayor, tengamos una mayor apertura de cuentas, le podemos brindar al usuario en la información contable una información más detallada, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso a la empresa que vende, ¿sí?, le interesa saber cuánto es lo que está cobrando de interés por sobre el precio de lista, ¿sí? Porque recuerden que el componente financiero implícito está contenido en el precio de lista. Pero además, si la empresa financia de otras maneras, como en este caso un documento, tiene un interés encima del precio de lista, ¿sí? Entonces, esta información sí es importante para la empresa, digamos, determinar cuánto es lo que está incluido en el precio de lista y cuánto es el interés que la empresa va a cobrar por financiaciones extras, ¿sí? Por financiaciones más largas o con documentos, como en este caso un documento a pagar. La discriminación de las cuentas tiene que ver con la necesidad del usuario de la información contable, no sé si se entiende esto, ¿sí? Pero como en este caso son dos cuentas idénticas en cuanto a su tratamiento, ¿sí? Son cuentas regularizadoras, son cuentas que se van a devengar, son cuentas que se van a transformar en resultado positivo de las dos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digo, dependiendo del usuario de la información contable, se podrían unir en una sola cuenta. ¿Entendió? Siempre hay que tener en cuenta la cuenta que es más general, ¿sí? O sea, yo puedo poner una sola cuenta, puedo poner intereses positivos a vengar. No podría poner en una sola cuenta componentes financieros a vengar. ¿Sí? Porque intereses es más general que componente financiero implícito. Sí, vale. Bien, ahora seguimos entonces con el costo de mercadería vendida, ¿sí? Bien, habíamos dicho al comienzo del punto 13 de que íbamos a contabilizar el costo una vez que realicemos todas las ventas de los cinco puntos, ¿sí? Entonces tenemos que ver las unidades que vendimos. Estaba viendo que acá lo hice medio general, pero ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver si voy a insertar unos, para no confundirlo. Esta es la venta del 30 del 9, sí. Tenemos 5 ventas, una más. Vamos a hacerlo por 1, ¿sí? Y no cantidad, bueno, mercadería, precio. No tengo, vamos a buscar acá. Precio unitario, vamos a colocar acá. Tenemos la primera, esto ya teníamos que haber anotado, creo que ya se hizo sí, la semana pasada, de anotar nuestras compras, ¿sí? Teníamos el costo de la compra.
Vamos, lo que estoy sacando acá son los precios unitarios para poder mostrarle. Ahí estamos. Y tenemos en el punto A que vendimos cuántas unidades. Nos dice que se vendieron 20 unidades, ¿sí? Entonces, en nuestra planilla de stock ponemos las cantidades vendidas, 20 unidades, y sacamos el costo. En este caso, ustedes van a ver que yo puse mercadería, dividido la cantidad, sería, hice el primero, obtuve el precio unitario que no lo tenía, por la cantidad vendida. En este caso, entonces, para no marearlo, vamos a borrar esto y hacemos el precio unitario por la cantidad vendida, obtenemos el costo de la mercadería vendida de esas 20 unidades, ¿sí? ¿De dónde obtenemos el precio? Siempre como, ¿qué significa el método PEPS? El práctico nos dice que tenemos que seguir el método PEPS. Primero entrado, primero salido. Oh, sí, bien. Eso significa entonces que lo primeros que, mercaderías que primero salen son las que primero ingresaron. Es decir, que el costo la tenemos que obtener de las primeras que ingresaron, en este caso, de estas mercaderías, ¿sí? Por eso, saco de este precio unitario, ¿sí? ¿Cuánto vale mi costo de mercadería vendida? En este caso, entonces, vendí 20 de las 100 que tenía, ¿sí? Esta planilla también es como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Si ustedes tienen una manera más fácil o que ustedes entiendan, lo pueden hacer a su manera, teniendo las cantidades, bueno, el costo de mercadería vendida, o pueden hacer aparte. Yo lo hago en una sola planilla, así lo veo todo, si no tengo que estar mirando a dos planillas. Seguimos con el B. El B me dice que se venden 30 unidades, 30 autos. 30 unidades, como me queda stock todavía de las 100 primeras unidades, hacemos precio unitario por las 30, tenemos nuestro costo de mercadería del punto B. Vamos a colocar punto B, punto C, D y E. Bueno, acá ya solo me sale el punto C. Nos dice que se vendieron 10 autos. Todavía seguimos teniendo stock de las 100, así que seguimos con nuestro primer costo. La D son 40. ¿Cuánto me queda? Bueno, acá hay 60. Me queda todavía las últimas 40 para llegar a 100. Y acá se terminó este primer lote o primer compra de mercadería, ¿sí? Hacemos el mismo precio unitario. Y ya acá no tenemos más este lote. Ya lo vendimos todo, ¿sí? Este 100 primero que compramos. Y en el último, el E, vendimos 30. Y para este 30, lo que tenemos que hacer es ya el segundo, la segunda compra con su precio unitario, ¿sí? Que acá yo también seguramente saqué el precio, sí. Saqué el precio unitario de manera directa. Hacemos el precio unitario que sacamos acá por la cantidad, ¿sí? Y de ahí ya vendimos, este 30 ya es del segundo. ¿Qué me quedaron en stock? 50 unidades todavía, ¿sí? Hay unas planillas que se hacen donde uno va restando de este lado y va quedando como el stock que van teniendo todavía, ¿sí? Pero bueno, esa para no complicarle, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer también. Todo esto es nuestro costo de mercadería vendida de cada punto, ¿sí? Del punto A al E. Sumamos todo esto y es donde va a nuestro mayor en costo de mercadería vendida. Este está mal, esto vamos a sumar acá.
nos da 1.136.363,64. Esta mercadería para costo de mercadería vendida a mercadería. Esto lo pueden hacer también si ustedes lo prefieren. Sería la venta y el costo de mercadería vendida en esta posición. Después la próxima venta y el costo de mercadería vendida. Lo pueden hacer por puntos también, pero habíamos acordado en el anterior, o como ya lo tenía así en un solo asiento, quedó así en un solo asiento, ¿sí? Lo pueden hacer ambas maneras, no está mal. ¿Alguna consulta, pregunta? Seguimos al próximo punto. El punto 14. El 30 de septiembre del 2001 se descuenta en el Banco Nación el documento recibido de la señora Marítima. El banco nos cobra por adelantado un interés de 600.000 y una comisión de, este debe ser de 450.000, acreditando el saldo en cuenta corriente. ¿Cómo podría ser este asiento? ¿Cómo comenzaría? Ya tenemos el documento. ¿Cuánto era el documento de Marítima? Miramos nuestro cálculo. El documento habíamos dicho que era de 1.950.000 pesos y de eso nos dice que el banco nos cobró un interés por adelantado de 600.000. Bueno, y una comisión más la comisión de 450.000. Y el restante nos acreditó en nuestra cuenta bancaria. ¿Cómo sería el asiento? Una cuenta da uno y vamos haciendo. En el debe, ¿qué podría estar? O en el A haber. ver si alguno participa. ¿Qué ingresa? ¿Qué nos dice acá que ingresa? ¿Qué puede estar en el debe? Banco Nación. ¿Ustedes saben la operatoria del descuento de documento? ¿Conocen? ¿Qué es un descuento de documento? Cuando descontamos un documento, en este caso en el banco, dice el Banco Nación. Cuando nosotros tenemos documentos en cartera y le entregamos al banco para que nos habilite plata y nos cobra un interés por eso. O sea, lo estoy explicando mal, pero Sí, se es la entiende, ¿no? idea Está bien, general. sí. Es la idea, sí, sí. Sí, esa es la idea. O sea, nosotros el documento, no lo puedo decir lo vendemos al banco porque el banco en realidad lo que hace es un préstamo, nos da un préstamo a través de Una ese garantía documento. que le estamos dando al banco. Claro, el banco lo que tiene es obtiene nuestro documento como manera de garantía, igual el banco después lo cobra el documento, pero primeramente es hasta que no lo cobre es una garantía que tiene. El banco nos presta por medio de préstamo ese dinero cobrando sus comisiones, los intereses y nos acredita en nuestra cuenta, es decir, que aumenta nuestra cuenta bancaria el importe restante, ¿sí? Este documento el banco lo tiene hasta su vencimiento. Si en este caso nuestro deudor paga, lo va a pagar al banco, ahí se cierra la operatoria. Sería, el banco se cobró ese documento. En el caso de que el banco no pueda cobrarse su documento, el banco nos va a cobrar a nosotros y ahí nosotros vamos a generar esa deuda con el banco, ¿sí? Más o menos esto es a grandes rasgos lo que sería descuento de documento. Bien, entonces, explicando esto, entonces, ¿cómo quedaría nuestro asiento? ¿Qué podríamos realizar? Y en el debe nos queda el Banco Nación, el Ujú, préstamo que recibiríamos. claro. Y como contrapartida, ¿qué entregamos? El documento. Documentos. El documento. Entonces, eso lo tenemos también. Bueno, vamos a empezar con eso. Tenemos entonces, yo no sé si acá.
Primero tenemos el documento. Vamos a empezar con la parte del haber. Tenemos el documento que es 1.950.000, que eso lo entregamos al banco, es decir, entonces a documentos de terceros descontado. Vamos a usar esta cuenta por el procedimiento que le había explicado anteriormente, ¿sí? Una vez que se cobre ese documento o que sea la fecha de vencimiento de ese documento, ahí recién es documentos, damos de baja el documentos a cobrar, ¿sí? Por el momento es documento, Disculpame sí, un ratito, vale. ¿Qué tipo de cuenta es esa cuenta, documento de tercero descontado? No le pregunto a Valeria, le pregunto a usted. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué idea le da esa cuenta, documento de tercero descontado? Una regularizadora ¿A quién regularizaría? y al documento a cobrar, porque yo no Ok. cuento con ese documento en ese momento. Exactamente. Podemos entenderla como una regularizadora de documentos a cobrar y también podemos considerarla una cuenta de pasivo contingente. ¿Saben lo que es un pasivo contingente? ¿Sí? Podría llegar a ser un pasivo en el caso de que el tercero no le pague a la empresa. ¿Sí? Si el tercero no le paga a la empresa, el que va a tener que pagarle somos nosotros. Si el tercero no paga al banco, perdón, me expresé mal. ¿Sí? O sea, el banco tiene ese cheque, ese documento en garantía. A la fecha de vencimiento va a ir a cobrarle, en este caso, ¿de quién era el documento? de Marítima. De Marítima. Bien, va a ir a cobrarle a Marítima el documento, el banco a la fecha de vencimiento. Si Marítima no tiene fondo o por cualquier otro motivo no puede pagar, el banco nos va a cobrar a nosotros ese importe, 1.950.000, es decir, a la empresa. ¿Se entiende? Entonces, se puede considerar como un pasivo contingente. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a tocar la cuenta de documentos a cobrar. La cuenta de documentos a cobrar queda ahí pendiente hasta que se resuelva si Marítima paga o no paga ese documento de tercero descontado. Cuando Marítima pague el documento de tercero descontado, nosotros hacemos un asiento anulando ambas cuentas, ¿sí? Documento de tercero descontado a documentos a cobrar. ¿Se entiende? Acá está el ejemplo. Si Marítima paga y si no paga. ¿Cuáles son las opciones? Este es el que la profe le estaba diciendo, si paga. Y cuando Y no si no paga, paga el Banco Nación, sí, profe, sí. directamente nos va a descontar esa plata de nuestra cuenta, ¿sí? O en el caso de que no tengamos, nos va a quedar la cuenta en rojo, en descubierto. Siempre tengan en cuenta que es por el valor total del documento. Es decir, lo que nosotros ya perdimos en concepto de intereses y de comisiones, ya se perdió, ¿sí? O sea, no es que si Marítima no paga, nosotros vamos a pagar solamente el saldo que el banco nos depositó, ¿sí? Los 900.000. Nosotros vamos a tener que pagar el total, 1.950.000. ¿Sí? ¿Se entendió la operatoria del descuento de documento? Bien, Préstenle bastante atención a esta operatoria porque varias veces trabajamos con esto después. bien, Entendido, entonces profe. usamos la cuenta de documentos de terceros descontado por el valor del documento. Tenemos esto en la parte acreedora, ¿sí? Y en la parte deudora tenemos las comisiones de 450.000, los intereses negativos a devengar de 600.000 y la diferencia es lo que nos deposita de todo el descuento, que el banco nos hace el descuento de las comisiones y los intereses. Lo que nos deposita en la cuenta es 900.000, ¿sí? Así quedaría el asiento de este punto. Y cerrando el caso de que si no paga, bueno, este es el asiento que le había dicho la profesora, el banco nos descuenta a nosotros y también el documento a cobrar pasa
a ser deudores en gestión judicial. Si lo reclasificamos a este documento, si tenemos que cobrar a través de una gestión judicial, sí de otro medio. Esto también es otro asiento que podemos hacer o tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una Seguimos. pregunta. Sí, ¿El IVA sobre las comisiones y los intereses en este caso no va? podría, sí, no lo pusimos, pero sí tiene IVA. Podés, bueno, no nos dice si es más IVA, pero se puede en todo caso netear. Eso depende del documento que te cobre el banco. O sea, si el banco te discrimina el IVA, lo puedes tomar, y si el banco no te lo discrimina, no. Ah, ok. No está mal si lo neteas o le consideras el IVA, no estaría mal tampoco, pero en este caso no lo consideramos, le hicimos así nomás, ¿sí? Bien, el punto 15. El 1 de octubre se depositaron en el banco las cobranzas efectuadas el día 30 de septiembre. ¿Cuáles serían estas cobranzas del 30 de septiembre? Lo que se cobró en efectivo en las ventas, Claro, sí, lo que se cobró al contado, sí. ¿Cuánto sería esto? 1.300.000. Vamos a ver de 2 millones. dónde sale 2 millones. Acá tenemos caja, sumamos las cajas. Tenemos caja. A ver si tengo la suma acá. Acá está. Ah, pero lo tengo 1.25 de cálculo. Igual, sumando también desde el mayor, desde el libro diario también. Toda la parte de contado que dice efectivo es esto. No lo voy a sacar porque si no, acá. Esta parte sería esto también en efectivo. Y teníamos esto efectivo, estos tres, 900.000, 1.050.000 y 250.000. A ver, otro no veo efectivo, no. Esos tres tenemos efectivo. Eso nos da un total de 2.200.000, ¿sí? Bueno, eso dice que deposita en el banco, así que Banco Nación, cuenta corriente, a caja, ¿sí? Porque sacamos de la caja para depositarlo. Bien, después viene, a ver, a fin de mes, bueno, el 30, a ver si el 30 del 10, el 30 de octubre sería, se cobra en efectivo el crédito de la señora Elba Duarte por 450.000, ¿sí? Esto tenemos entonces. ¿Cómo sería el asiento de este cobro? ¿Qué Puede ser cobramos? caja dure por venta, Claro, sí. ¿Por cuánto? por 450.000. Sí, 450.000, sí. Muy bien. Caja a deudores por venta por 450.000. Y también al 31, sería fin de mes, tenemos los devengamientos de los intereses, ¿sí? Acá tenemos que ver todos los intereses, qué intereses vencen al 31 y costo serían los intereses positivos, o intereses ganados y los intereses negativos, ¿sí? Lo pueden hacer en una sola cuenta o lo pueden hacer los intereses ganados o positivos por un lado en una cuenta y los intereses perdidos o negativos en otra cuenta, ¿sí? Y los costos a devengar, los costos financieros implícitos a devengar. Para esto es que yo lo pinto de colores acá.
y sumo, a ver, tengo también en la planilla de cálculo, tenemos los intereses, lo voy poniendo también en esta planilla, si ven. Todos estos son los intereses de todas las ventas sumado al 31 de octubre, ¿sí? Lo pueden hacer así en una planilla o al costado del libro diario, como a ustedes les resulte más cómodo o más fácil o más práctico hacerlo, ¿sí? Yo ya lo tengo en una planilla. Y los costos, tanto los costos, bueno, costos positivos es lo mismo. Vieron que acá yo lo coloqué, el importe total sería. Acá está esto, va a ser de los costos financieros implícitos, el total. Esto era en un solo pago a 30 días, así que es en uno solo. Después, bueno, este también, el de 41.000, también a 30 días. Y se vendió el 30 de septiembre, por eso al 31 de octubre, sea fin de mes, 30-31 de octubre, lo cobramos. Después tenemos el de 665.000 con vencimiento el 30 del 11, es decir, que no va a vencer ahora el 30 de octubre, pero hay que devengarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el 30 de 11 pasa 2 meses, lo podemos dividir en 2 o hacer 30 dividido 60, o en días o en meses. Le va a salir el mismo cálculo. Esto lo distribuimos, esto corresponde al mes de octubre y la otra mitad corresponde al mes de noviembre. Y el último costo financiero implícito que teníamos era el de Marítima de 123.000 y que vencía el 31 de marzo, recién acá del año siguiente. Y eso sí lo distribuimos por la cantidad de meses, los 6 meses que faltan, ¿sí? Es decir, dividido 6 o 30 dividido 180, si lo quieren hacer en día. ¿Sí? Entonces directamente sumo todo lo que tengo de octubre y este es mi total del costo financiero implícito a octubre. Y tenemos el costo positivo de vengar Después tenemos los intereses, porque estos son los costos financieros implícitos, ¿sí? Después están los intereses de la misma manera, la misma metodología, y nos da un total de 100, esto también lo sacamos de nuestra planilla de acá arriba, ¿sí? 165.000 tenemos de Ni Noticias y 371.000 de Marítima, ¿sí? ¿Se entiende la idea de la planilla? Lo pueden hacer distinto, ¿sí? Ya estoy mostrando menos cómo me organizo para no perderme. A mí me resulta más práctico tenerlo así. Lo sumo y me sale 144.628, ¿sí? Muchos los hacen. Acá yo también lo tengo, pero lo pasé todo en la planilla para que se vea mejor. Y los intereses ganados, bueno, los totales se suman, que eso lo sumé también en el cálculo. A ver, acá. Es el total de intereses ganados, el total del costo financiero implícito que se devengó en ese mes y los intereses positivos, ¿sí? Sería A intereses ganados por la sumatoria total de los dos. Lo mismo en caso de los intereses, tengo el último, esta sería de estos intereses, los negativos, porque lo otro, recuerden, era una venta, entonces son positivos. Esto son lo que tenemos que pagar, son los intereses negativos. Y acá yo lo tengo.
en octubre, cuánto a noviembre y así hasta marzo. A sería intereses perdidos, la cuenta de resultado, a intereses negativos a devengar, ¿sí? Por los 100.000, que es lo que corresponde a este mes. Porque hicimos a 6 meses los intereses. ¿Por qué devengamos los intereses a 6 meses en este caso? ¿Era el tiempo del documento? Claro, sí. Por el tiempo del documento, ¿sí? Porque en el práctico solo nos decía el descuento, pero el descuento es de acuerdo, lo distribuimos con el tiempo del documento, que el documento duraba hasta marzo, ¿sí? Hasta el 31 de marzo. Y así tienen que tener en cuenta el devengamiento en todos los meses, ¿sí? Hicimos octubre, tienen que tener en cuenta noviembre, diciembre, y bueno, y ahí quedaría enero, febrero y marzo, ¿sí? Hasta las 18 eran las clases, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué le queda a ustedes? El resto de tarea, seguir con los mayores, sería, le queda el cobro se cobra en efectivo el crédito que quedaba del evaluarte. Bueno, ahí dice que los directores efectúan retiros. El 18, el punto 19, el punto 20, 21, bueno, y hasta el 23. ¿Sí? Que es otra venta. Que ese también usen para la otra venta el mismo cuadrito, así les resulta más fácil el registro después, ¿sí? Vale, te interrumpo una última Sí. vez. Yo me tengo que retirar, que tengo auditoría. Sí, ya termina, es a las 18, ¿no? Sí, hasta las 18. Ah. Pero bueno, yo los saludo y vos, si querés cerrar ahí el tema. Sí, mañana no, mañana es feriado. Mañana es feriado. Sí, así Tarea que para la el clase, próximo martes, semana que entonces. viene. Esta parte ya tendrían que terminarla ustedes, ¿sí? Si tienen alguna consulta, nos hacen la consulta, pero tendrían que terminar de hacer los ajustes, amortizaciones y esas cosas. Y después hacer los estados contables. ¿Para cuándo hay que ¿Sí? subir la resolución? Y vamos a ponerla para el miércoles de la semana que viene. Ok. ¿Está? Saludos, chicos. Chao, profe. Profe. Bien, Chau, chau. entonces, sigan mirando los puntos. El martes que viene cerramos, es decir, que traten de hacer los ajustes. Eso es como se hizo en el práctico del inicio. Los ajustes lo tienen en la parte de datos complementarios para el balance. Bueno, acá dice, sí, datos complementarios. Son amortizaciones, el arqueo, banco, mercadería. Vayan, y acuérdense, los mayores son importantes porque si no, no le va a cerrar los balances, ¿sí? Así que queda estos últimos puntos, los ajustes, los mayores, y bueno, si se animan a los balances, pero si no cerramos con el balance, la clase que viene, ¿sí? Hacemos un repaso rápido de los últimos puntos que queda y cerramos con el balance. ¿Sí? A ver qué voy a dejar de Profe, compartir. Sí, cualquier consulta se puede preguntar sí, en el grupo. en el grupo. Dale. En el grupo se puede hacer todas las consultas que quieran, ¿sí? Para eso está el grupo. Bueno, Cuanto más pueden hacer, es mejor porque ahí ustedes van practicando y van sabiendo cuáles son sus trabas o qué le cuesta más, entonces ahí se practica más eso, ¿sí?
Además, este es un ejercicio de repaso. Después empezamos con las unidades ya. Así que hasta el martes que viene, chicos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao.